Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enviamos saludos a todos los que se conectan con este canal profético. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, bendiciones, aún por sus siembras, sus semillas de fe que siembran en este ministerio. Yo bendigo a cada uno de ustedes y saludo a toda la iglesia de Hispanoamérica, porque aún España, la colonia latina están conectados y todos nuestros hermanos de países de Latinoamérica que siempre están siguiéndonos. Damos gracias y gloria a Dios porque verdaderamente vemos el respaldo de Dios. Eh, que en este año muchos se añadieron a esta comunidad profética y por eso el próximo mes, bueno, cuando finalicemos lo de la palabra profética y con el mensaje de fin de año, ahí vamos a estar realmente diciendo los planes que ya tiene Dios para el próximo año, pero también cerrando este año. Este año cerramos en victoria en el nombre de Jesús, porque estamos viendo realmente todo lo que Dios ha hecho, hace en nuestras vidas. Y no importa lo que el enemigo haya querido hacer a nivel mundial y aún a nivel, se podría decir, de la región o del país, todo lo que se querido levantar, no importa. No importa, ¿saben por qué? Porque somos benditos para bendecir a otros. Y este canal, yo le doy gloria a Dios porque este canal no es mi canal, es el canal del Espíritu Santo. Así que cada mensaje que viene del corazón de Dios para ustedes y somos benditos para bendecir a otros. Eso dice la palabra de Dios. Así que en este día quiero terminar con, cerramos noviembre con este mensaje que yo lo recibí a finales de agosto, fue algo que Dios me habló. Eh, Más o menos la última semana que fue que yo lo compartí con mis líderes, con los líderes de Perú y líderes de Colombia, lo compartí con ellos y porque ellos lo necesitaban urgentemente, porque la iglesia estaba creciendo y iba en aumento, más que nada en lo que era unción, en lo que es revelación y en lo que empezaron a dar frutos. O sea, para el nuevo año bíblico nosotros ya empezamos, gracias a Dios, en ese sentido. Iniciamos nuevas escuelas, iniciamos un discipulado para Latinoamérica. Así que en todo esto el Señor fue bueno. Y como septiembre nos tocó hablar más que nada sobre el avivamiento, la gloria de Dios, en octubre todo lo que era economía del reino. Y ya diciembre el Señor me lo marcó así, literalmente era hacer algo más evangelístico, profético y también sobre todo llegar a la familia, que eso ha sido el punto más importante para el Señor en este año. Este fue el año de la familia y ya entendimos por qué, porque este año teníamos que ver que la necesidad de Dios era ver principalmente nuestras familias, empezando por los matrimonios, porque si no se fortalece un matrimonio, no se fortalece una familia, y si no se fortalece una familia, pues no se fortalece la iglesia, y si no se fortalece la iglesia, pues estamos débiles, y cómo vamos a conquistar ciudades y naciones para Cristo, cómo vamos a expandir el reino de Dios. Y por eso es que el día de hoy vamos a compartir esta enseñanza que se llama Cuida y defiende tu viña. Cuida y defiende tu viña. De esto hablamos un poco en la noche profética, porque lo vamos a enfocar al punto de vista de que una viña es una familia, la viña como familia. Y esto lo necesitamos entender para cerrar el año, porque si este año definitivamente vimos muchos problemas evidentes en muchas familias y matrimonios. Eso fue algo eh, muy sorprendente, realmente. Yo pensaba que las familias se iban a unir más como la mía, y los matrimonios se iban a fortalecer más como el mío, pero no fue así. ¿Y es por qué? Porque no estamos, qué estamos edificando, qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas Dios nos tenía que ver, eh, obviamente preparado, pero también nosotros mismos teníamos que haber hecho un autoanálisis, un autoexamen este año. Así que
vamos a empezar con esto. En primer lugar, encomendando al Espíritu Santo para que sea Él revelándole su palabra y el mensaje de parte de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver. Entonces, entendiendo que una viña es un matrimonio, representa un matrimonio, cuando todavía no tiene hijos, solamente el matrimonio, y cuando ya tiene hijos, pues representa toda una familia. Entonces, vamos a ver cómo es que tenemos que cuidarlo. Eso fue lo que yo les dije que les iba a dar acá claves para saber cómo debemos cuidar nuestra viña. Es importante detectar los enemigos. Recuerden que les di ahí enemigos y ahora lo vamos a repasar para saber cómo es que tenemos que cuidar nuestra viña. Vamos a Cantares 1:6 y yo voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana y dice, no os fijéis en que yo soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. ¿Se dan cuenta? Y Cantares habla mucho de lo de las viñas. Habla mucho de lo de las viñas. Y eso fue, ese es un problema para muchas personas que lamentablemente andan cuidando otras viñas y no cuidan sus viñas. Eso fue algo que el Señor me reveló en este año, porque este año he orado mucho con mi equipo de intercesión de Latinoamérica. Hemos orado mucho por matrimonios y familias. Y una de las cosas que Dios me decía, especialmente para ministros de Dios, es que ellos cuidaban más otras viñas y descuidaban su viña. Y eso es un gran error. Nosotros tenemos que entender que nuestra familia es nuestro primer ministerio y ningún pastor puede pastorear una iglesia, una congregación, ¿no? Si no tiene un buen matrimonio, un buen testimonio de su familia. Es muy difícil. No sé cómo nombran pastores en otros lugares, se los digo, de verdad. Nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, que hay gente ungida, que hay gente escogida de parte de Dios, hay gente que se unge, o sea, hay gente ungida por el Espíritu Santo, pero que también nosotros tenemos que orar y enviarlos por orden de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Él es el que dice quién va a pastorear, quién va a ir ya abriendo cédulas, quién ya le toca ser pastor local, quién va subiendo de niveles y quién tiene un buen testimonio. No solo ves porque, bueno, el pastor era mi papá, se murió y yo agarré la viña. No, así no es, yo te digo. Y tampoco es porque eres asalariado de una organización. Tampoco es así. Porque ya ven lo que dijo el Señor Jesús. Los asalariados, esos ni bien vienen las pruebas, se van. Se van, dejan botado el ganado. Dejan botado todas las ovejitas. O cuando viene el enemigo, los hiere porque dice que ellos vienen a herir la cabeza. Y ese es el plan del enemigo, siempre herir a la cabeza. Jamás se va a atacar soldados. Él viene directamente a matar líderes. Y aquí, como yo dije, en el monte de la familia, el que representa, obviamente, una de las cabezas es el pastor. Pastores que están haciendo que no cuidan sus propias viñas. ¿Dónde están sus hijos, sus esposas? ¿Saben alguno de ustedes qué es lo que necesita su esposa? Si su esposa está bien cuidada, está satisfecha, está feliz. No saben. Y también esposas que están de repente más atentos a los hijos y no al esposo. O más atentas a la obra del ministerio. ¿Y qué pasa con sus hijos, con su esposo? Entonces, mucho cuidado. Esa es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado para cuidar nuestra viña. No descuidemos nuestra viña. Ya lo saben, por cuidar la viña de otros. Porque acá lo dice esta palabra. Amén. Vamos a ver otra. Vamos a ver que una de las personas, obviamente, que descuidó también su viña, fue obviamente Adán, ¿no? Porque nuestro hogar se debe fortalecer en la relación con nuestro cónyuge e hijos, es mutuo. Entonces, si los papás están bien, en los papás hay amor,
saben arreglar sus cosas, pues entonces va a fluir también con los hijos. Y esto incluye también la relación con nuestros hermanos y nuestra familia política. Adán tuvo la desdicha de presenciar la mala relación entre sus hijos que desencadenó en que uno de ellos mató al otro, ¿no? ¿Y cómo sería en nuestro caso si nosotros permitimos, y esto ya viene con lo de las zorras, o sea, cuando un padre y una madre también permite que entren zorras, como ya les dije, vean el capítulo de Caza a las zorras de tu viña, cuando hablamos todo agosto de las viñas. En agosto me tocó hablar mucho de las viñas, no me quedó tiempo para hablar de esto, pero era porque Dios lo quería hablar en el mes que nos dedicamos específicamente a la familia. Entonces, uno de los enemigos es las zorras, cuando se está guardando resentimientos, celos, se guarda rencor dentro de la familia. Tú no sabes la bomba de tiempo que esto causa entre una familia. Mira cómo Adán descuidó a sus hijos. O sea, ya le había pasado el descuidar el jardín del Edén, que se metió la serpiente y atacó a la esposa. O sea, Adán era el mal ejemplo de verdad, de lo que no debe ser un esposo, de que un esposo tiene que estar cuidando, vigilando su jardín del Edén, ya saben, tiene que estar vigilando. Esa es otra de las claves que tú tienes que tener para cuidar tu vida. Vigila, ora y vela sin cesar. Mira quién está, qué serpiente le está hablando tu esposa. Serpiente significa los que están chismeando, envenenando ahí con cosas malas, negativas. ¿Con quién te estás conectando? ¿Quién te está influenciando? Tú no sabes los demonios que influencian a otras personas y cómo dañan tu vida espiritual. Pueden dañar tu matrimonio, tu relación aún con tus hijos. Entonces ahí él tuvo un serio problema, no solo como esposo, que ya bueno, después de lo de haber corregido, ya estaba más atento a Eva, pero se descuidó de los hijos y él permitió que esas zorras se quedaran ahí. Y él no se dio cuenta que ya Caín se había llenado de odio, de envidia, de rencor contra su hermano. Y ahí es donde se levantan el odio entre hermanos. ¿Por qué? Porque los padres toleran que esas zorras estén ahí en sus viñas. Así que nosotros como gente cristiana no debemos tolerar las zorras, ya saben. Esta sería la tercera clave. Mucho cuidado con las zorras. Ya saben, hay zorras de odio, de amargura, de rencor, de celos, todo lo que es los frutos de la carne, ya saben, peleas, rencillas, no, esas cosas no deben haber y no debemos permitir en nuestros hijos. Yo recuerdo algo que mi madre me enseñó junto a mis hermanos, y eso es algo que lo tengo bien claro. Mi madre decía, a mí, más que regalos, yo quiero que ustedes se amen. A mí se me partiría el corazón si yo los veo a ustedes peleando. ¿Por qué? Porque ella venía de una generación de familias donde todos los hermanos era lucha y odio entre hermanos. Entonces nosotros éramos una especie rara, una espécimen rara, una familia que se ama. Pero con mis hermanos nosotros, bueno, teníamos discusiones como todos niños, pero nunca fue que nosotros nos odiábamos, teníamos envidias, jamás. Y nosotros éramos raros aún en la iglesia, decían, no, eso no es normal. No es normal que los hermanos se lleven bien. Yo decía, ¿qué? A mí siempre me han enseñado a llevarme bien y yo me llevo de maravillas con mi hermana y con mi hermano. Nosotros nos apoyamos en todo. No solo somos socios ministeriales, sino somos socios aún en los negocios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es por qué? Porque mi madre sembró el amor entre nosotros y jamás toleró, ni permitió ni la cizaña ni las zorras. Así que limpiemos y cuidemos nuestra viña, matando esas zorras, y también cuando veas cizaña, pues tienes que sacarla cuando es el tiempo, cuando Dios te la revela, porque a veces no se ve, la cizaña no se ve, y la cizaña entra por un pensamiento. Así que mucho cuidado con los pensamientos, las ideas, la maldad en tu corazón, qué estás guardando en tu corazón. ¿Ven? Entonces todo eso tiene que ver con esto también, ¿no? Y bueno, todo eso obviamente llega a distanciar a una familia, pero debemos ser obviamente como las personas que sí saben, eh, saben ser buenas,
buenas vides. Entonces, si vemos el Salmo 128, habla de lo que es el temor al Señor y cómo el Señor va a bendecir tu familia cuando tú caminas bien. Es un cántico. Todo ese cántico, el Salmo 28, habla sobre todo de cómo será, dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Estoy leyendo la versión de la Biblia latinoamericana. Y dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Por qué? Porque al principio dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, ¿no? Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Te va a ir bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque vas a enseñar a tus hijos cómo ser plantados dentro de la vid verdadera. Acuérdense que lo que dijo el Señor Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Mi padre es el viñador, es el que cuida las viñas. Pero, ¿qué pasa si tú no estás bien plantado en la viña? Ahí hay un problema. Hay un problema porque si tú no estás plantado en tu viña, entonces no esperes, en la viña del Señor, no esperes que tus hijos están plantados ahí. De repente tampoco tu esposa. O quizás tu esposa sí y tú no. Entonces, eso es un problema, realmente. El, el que nosotros perdamos el temor al Señor, porque cuando el esposo pierde el temor al Señor, o la esposa pierde el temor al Señor, entonces por eso que tienen que estar orando uno por otro, la mujer tiene que estar rodeando al varón, y el varón tiene que estar vigilando quién está ahí, ¿no? Alrededor de su jardín, alrededor de su viña, quién está, con qué contactos tiene tu mujer, qué amigos, ¿no? Vuelvo a repetir, uno de los mayores problemas que se ha visto de índices de infidelidad es por las redes sociales ahora. Ahora la gente, hay gente que tiene más de, no sé, más de dos o tres cuentas de Facebook. Ahora, es diferente cuando tú tienes, bueno, una cuenta ministerial y otra cuenta personal, eso es algo distinto. Hay gente que ha decidido, por causa de perderse la confianza, como no tienen confianza, o tienen miedo que alguien entre, han decidido tener una cuenta mancomunada de Facebook, ¿no? Apelando de que tú eres un solo cuerpo, un solo espíritu. O sea, la palabra no dice que tengas una sola cuenta de Facebook. Para mí eso es falta de confianza. Hay gente que lo ha encontrado como una solución. Bueno, si le soluciona eso, su problema de ellos. Yo pienso que debes tener la suficiente confianza de tener una propia cuenta de Facebook donde tu esposo, porque eso es lo que hacemos con mi esposo, nosotros decidimos tener una cuenta de Facebook privada de cada uno y nosotros abrir simultáneamente nuestras cuentas de Facebook y de Messenger. Están enlazadas. Yo sé todo lo que él publica, todos sus contactos y todos sus mensajes, y él también los míos. Pero no porque desconfío, sino porque por el asunto ministerial, que muchas veces no se sabe quién entra. Por eso yo sé que algunos pastores tienen una sola cuenta de Facebook porque ellos, esa es la forma más práctica ellos, pero por el ministerio, lógicamente. Pues el ministerio sí hay que tener mucho cuidado con quién te enlazas, quién trata de ser tu amigo, por qué quiere ser tu amigo. Sobre todo mujeres con los varones. Pero como yo había ya iniciado, obviamente mi ministerio siendo soltera, ¿no? Siendo soltera ya por el año 2013 el ministerio profético. Entonces yo sabía llevar bien mis cuentas, dirigiéndolas por el Señor, obviamente. Y cuando tenía que eliminar a alguien, lo eliminaba. Y cuando ya había gente que ya me perseguía y me quería pretender de acosar, pues simplemente lo bloqueaba y lo denunciaba. Pero hay que tener sí mucho cuidado, obvio, cuando uno es soltero, pues uno está expuesto a tantas cosas. Y cuando nosotros nos casamos, nosotros tomamos esa decisión porque yo le digo, tú puedes entrar, tú sabes mi contraseña, yo sé tu contraseña. Los dos tenemos nuestras contraseñas. ¿Por qué? Por el asunto ministerial, porque a veces hay cosas que, por ejemplo, él me dice, Marian,
puedes por favor publicar, ¿por qué? Porque yo manejo las cuentas ministeriales, porque esa es la parte, a mí me toca la parte publicitaria y todo eso. Mi esposo no tiene tiempo para esas cosas, mi esposo tiene muchas cosas que hacer. Entonces por eso él me dice, puedes entrar. Y yo también, él puede entrar, él ve, él sabe mi contraseña. No tenemos ningún problema, confiamos mutuamente uno en el otro. Y esa confianza también se gana. Tienen que ganarse la confianza de sus esposos. O sea, no hagan jamás cosas eh, a veces buenas que parezcan malas. Hay gente que anda por ahí ocultándose y no deben hacer eso. Y también con quién pasas tiempo en el celular, eso también es otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, yo siempre he dicho, si tu mejor amigo fuera el matrimonio no es tu esposo o tu esposa, ahí hay un serio problema de confianza. Porque si no le estás contando a él o a ella tus problemas privados, ¿a quién se lo estás contando? Tú no sabes que eso podría ser un enviado del enemigo o alguien que podría ser usado por el enemigo. De repente el enemigo no lo envió, pero por estar ahí cercano a ti, que estás vulnerable, tú no sabes lo que se está gestando. Y eso es un problema muy serio para muchos matrimonios y muchas familias también que no están también vigilando a sus hijos. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Con quién están conectados? ¿Cuánto tiempo pasan en el internet? ¿Qué hacen en las redes sociales? ¿En qué clase de grupos andan? Ahora andan hasta en grupos donde la gente eh, es gente que capta gente para el satanismo, gente que son de sectas, gente de movimientos terroristas, gente pedófilos, o sea, tienes que tener cuidado. Ahora el peligro está más al alcance de tu hijo. Antes no lo dejabas salir de tu hijo y tu hijo no tenía muchos problemas. Eso pasó conmigo. Me tenían muy vigilada y todo y no me dejaban mucho salir. Luego ya salí, obviamente vi el mundo, pero me di cuenta que yo tenía que cuidarme mucho porque yo veía que había mucha maldad. Pero claro, ya me habían advertido, me habían prevenido, me habían preparado. Eso también tú tienes que hablar honestamente con tus hijos de qué cosas tienen que ver, cómo es el mundo. Porque si no, ellos van a estar curiosos y quieren ir allá. Y diles por qué hay cosas que están prohibidas. Enséñales, háblales. Si tú, por ejemplo, no les hablas de sexo, ¿dónde van a ir a buscar la respuesta? Se van a ir al internet. Y ahora con este problema de la ideología de género, donde andan poniendo el libro de sexualidad incorrectamente, o sea, las clases de sexualidad para los hijos, es incorrecta, porque ya ahora los están haciendo que vean videos porno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué manos estamos poniendo a nuestros hijos? Eso es un problema muy serio ahora, en este final de los tiempos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar orando, velando sin cesar, velando, previniendo. Si tú ya ves un problema, ora, ponlo en las manos del Señor. Tú ves aún problemas con tu esposo, pues ora, habla con él, solucionen el problema, jamás dejen que, ¿cómo se llama? Se extiendan problemas de falta de perdón, problemas emocionales de repente en las mujeres o haya problemas económicos también. O también el hombre puede tener problemas emocionales, claro que sí, la depresión este año, la crisis económica, el encerramiento, el distanciamiento social, aún los hijos, aún las mascotas han estado estresadas, ¿se dan cuenta? Entonces, todas estas cosas tenemos que hablarlas honestamente, claramente, transparentemente. Y bueno, y cualquier cosa que tú quieras saber cómo manejarlo, cómo lidiar, aún con las redes sociales, háblalo con el Señor. Si el Señor, bueno, te dice que hagan una sola cuenta, bueno, si eso es práctico para usted, hay gente que para ellos es práctico. Yo personalmente no lo haría, no lo haría porque, ¿cómo les puedo decir? Mm, mi esposo y yo pensamos de esta manera, que cada persona tiene una propia identidad, que si bien es cierto, si somos un solo cuerpo y un solo espíritu, no creo que debamos ser un solo pensamiento, es lo que yo creo.
Es lo que yo creo y es lo que mi esposo cree, y en eso los dos estamos de acuerdo, pero tampoco juzgamos ni condenamos a nadie que quiera tener una sola cuenta mancomunada, si es lo más práctico para ellos, porque no están en Facebook, no es su llamado a las redes sociales. En el caso mío, Dios me levantó como una, no solo profeta de naciones, sino aún de influencia dentro de la sociedad a través de las redes sociales. En el final de los tiempos se están levantando, eh, como les dije la vez pasada, a mí me profetizaron, y eso fue algo que Dios me confirmó. En inglés me lo decía, que yo era una especie de society prophet. Entonces yo no entendía exactamente. Me dijo, no, tiene que ver con todo lo que es social, causas sociales, que de esa forma yo iba a evangelizar. Por eso mi cuenta personal de Facebook es evangelística. Por eso es que yo no puedo tener una sola cuenta con mi esposo. O sea, la cuenta de mi esposo tiene una identidad propia, donde él solamente comparte cosas que Dios le dice que él comparta, ¿no? Compartimos obviamente las cosas personales de la familia, él publica palabra de Dios, y otras cosas que Dios le dice que publique, pero cuando él comparte, a veces yo comparto cosas en inglés, bueno, lo comparte ahí también. Y así, obviamente, él está en otro idioma, porque yo también estoy en otro idioma. Entonces yo le dije, yo tengo un ministerio aquí en Latinoamérica. Cuando él me conoció, ya me había conocido, obviamente siendo profeta en Latinoamérica. Y él me decía, sí, María, tú tienes que seguir con tu ministerio. Y si Dios te ha dicho que, bueno, fluyes en las redes sociales, fluye. Es tu identidad, ese perfil tiene tu identidad. Y yo lo vi así. Y yo le dije, nosotros nunca vamos a tener, bueno, un problema de este tipo, porque lo mío es más ministerial, familiar. Y aún nosotros nos compartimos y nos preguntamos, ¿quién te está agregando y quién me quiere agregar? Yo le digo, porque nos consultamos los dos, nos consultamos, mira, y obviamente agregamos solamente gente conocida y gente que obviamente el Señor nos diga que agreguemos, porque hay contactos que necesitamos agregar y hay contactos que no necesitamos agregar. Hay contactos que necesitamos eliminarlos, porque son gente tóxica que quiere aún venir a destruir tu matrimonio, tu familia. Y cuando se trata de eso, Dios es celoso. Entonces, por eso que nos tenemos que cuidar el uno al otro. Entonces, yo me cuido, yo no solo me cuido yo, sino yo lo cuido a él y él me cuida a mí. Ese es el trato que debe haber entre un esposo y una esposa. Nos cuidamos, que no es lo mismo de otras personas que ya andan inmiscuyéndose de una manera de desconfianza, de pensar que los engañan, que les son infieles, o sea, si hay evidencias, bueno, pero habla con la persona, confróntala, ¿no? Si es que está pasando, no te está dando el tiempo, no te está dando el tiempo necesario y pasa más en la computadora, pues debe haber algo extraño. Ahí sí hay algo raro. Ahí sí habría algo raro, si tú no sabes qué tanto están haciendo en la computadora y no te avisa y no te informa y no te enseña lo que está haciendo. Entonces, eso sí es un problema serio en el final de los tiempos, porque ahora, como me decía una profeta, con un solo clic tú tienes acceso a todo lo prohibido y todo. Entonces, si el varón o la mujer no están caminando bien delante de Dios, sí va a haber serios problemas para que se metan los enemigos ahí a querer destruir un matrimonio. Y también a la familia, con los hijos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado qué relaciones tienen y todo eso hay que saberlo cuidar. Entonces, como yo les dije, y esto lo voy a repetir acá, en la noche profética les dije que en la versión King James Version en inglés dice, I am the true vine and my father is the husbandman. Cuando habla de viñador, habla de el esposo, del esposo que trabaja. Entonces, ese es el Señor. Entonces, la misma labor se le da al varón, por eso que al varón es la cabeza, y por eso que tenemos que orar mucho por la cabeza, por el varón. Tenemos que orar mucho por él, porque él está expuesto a que sea debilitado, así como fue el problema de Adán, fue también un problema para David ser padre. Lamentablemente, bueno, David fue un gran salmista profeta, fue un gran guerrero, fue un gran hombre de Dios y muchas cosas. Hay muchas cosas buenas de David, pero David tampoco cuidó su viña.
se preocupó por cuidar más otras viñas, aún la viña de Israel, pero no cuidó su propia viña. No cuidó porque tuvo serios problemas con los hijos, serios problemas también, acuérdense. Y bueno, pagó las consecuencias también, obviamente, de permitir que las zorras se metieran, desde una tremenda zorra a varias zorras pequeñas. Todo eso debemos aprender para no hacerlo en nuestro caso, ¿ok? Y bueno, como sabemos, la palabra husband en el idioma inglés significa esposo, y la tarea de los esposos es cuidar, ser protectores y sembradores de la viña. En el caso de la mujer, la palabra dice que también tiene que ser cuidadora del hogar, claro, lógico que sí. Es decir, que el cuidado debe darse por parte, ¿no?, de los dos cónyuges. No solo el esposo trabaja, el esposo cuida, sino también la mujer le ayuda. Por eso es la ayuda idónea, para que ella le ayude a cuidar. Pero ocurre que en el Éxodo 23:11, voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana, dice: pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Entonces, desde el punto de vista familiar, existen dos palabras claves en este pasaje, que es viña y descansar. O sea, ¿a quién decía que debías dejar descansar? A la viña. Entonces, donde el descanso se refiere obviamente al reposo, y la viña se refiere aquí, en este caso, si lo aplicamos a la familia, es también a la esposa. Entonces, para el esposo, su esposa también, o sea, representa su viña. Entonces, eso incluye desde la perspectiva espiritual, almática y física, por lo que los esposos deben esforzarse también de buscar el descanso de su esposa. No ponerla a tener un hijo tras hijo, tras otro, tras otro. Entonces, no tienen en cuenta que esto significa un considerable desgaste físico para la mujer, especialmente si no se tienen los recursos económicos para propiciar las condiciones adecuadas para la crianza de los niños. Entonces, los varones deben saber planificar cuántos hijos van a tener y cada que cierto tiempo. No pueden venir tan seguidos. Tienes que dejar descansar también a tu mujer. Entonces, tienes que tomar las medidas necesarias. Y también, ¿por qué? Porque ahora hay más falta de recursos económicos para muchas familias. Entonces, si tú no planificas, si te llenas solamente de hijos, ¿qué va a pasar con todos tus hijos? ¿Qué va a pasar con esa esposa? Esa esposa va a tener que dedicarse más a cuidar a los hijos y no va a poder ayudarte para trabajar. Entonces, eso también es una clave de que cómo tienes que cuidar tu viña. En el caso de los esposos, a la esposa. Y también cuidar a los hijos. Entonces, es una responsabilidad principal la del esposo, de cuidar a la esposa. Y también ver que el esposo también esté descansando. Tampoco el esposo puede dedicarse pues solamente a trabajar, trabajar, trabajar hasta el día séptimo y no descansar el séptimo día. Eso también es pecado delante de Dios. Acuérdense que hay muchos que se enferman por no descansar. El cuerpo se enferma. Entonces, cuánto más la mujer, si está trabajando y encima está teniendo solamente embarazos constantes. Acuérdense que también hay embarazos muy riesgosos. Entonces, a la mujer le recetan descanso. Pero después que sale de eso, el posparto, ¿qué pasa con el posparto? Y todas esas cosas que a muchos hombres por años no les ha interesado. Hay mujeres que han tenido 9, 10 hijos. Yo no sé, pobres mujeres, cómo han estado todas ellas. Entonces, eso es parte del cuidado del hombre, del amor del varón a su esposa. Tiene que cuidarla, tiene que hacerla descansar también. Ella tiene mucha labor con el hogar, con su esposo, con los hijos. Y encima, imagínense que tenga pues labor ministerial o que tenga a cargo, no sé, un negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aprendan a cuidar sus viñas. Y ya lo último, en cuanto al cuidado también, otra de las claves es no mezclemos las semillas que les damos de comer a nuestros hijos y también a la esposa.
Dice, no sembrarás, en Deuteronomio 22:9, la Biblia latinoamericana dice así, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. ¿Qué estás sembrando en tu viña? ¿Qué le estás dando de comer? El versículo anterior dice, nos deja ver varios aspectos. Obviamente la mezcla en lo espiritual es algo muy terrible, es muy terrible. Y también esto apunta a que existen varones que por no ser liberados en lo sexual entregan a su esposa a otra semilla también. Acuérdense qué pasó con Abraham, que entregó a su mujer al faraón para que en su vientre penetrara otra clase de semilla. Y la segunda también fue Sara, que fue entregada por Abraham a Abimelech. Entonces siempre Sara era entregada. ¿Por qué? Porque Abraham tenía miedo. Entonces el temor en muchos esposos hace que no entienden que están entregando a sus esposas a que otro venga a poner otra semilla en ellas. No se dan cuenta. Y también qué es lo que están comiendo, ¿no? Tus hijos, qué clase de semilla están comiendo tus hijos. Todas estas cosas tenemos que ver. Entonces, la palabra nos confirma que no debemos permitir, ¿no? Los esposos no deben permitir que sus esposas se sometan, sobre todo a inseminación eh, artificial, si es que es de otro tipo de varón, ¿no? Traten de buscar otros medios. Pueden hacer, obviamente, in vitro, esas cosas, pero eh, traten de ver que no, que sea obviamente su propia semilla, porque tú no sabes la semilla de quién estás poniendo también. Hay gente que se desespera, yo sé, porque no tiene hijos y trata de buscar a través de otros medios, de repente algo más, ¿cómo se puede decir? De más índice de posibilidad, según los médicos. Pero consúltalo con Dios de qué manera es que vas a buscar también tener hijos. Es muy importante que busques la guía del Espíritu Santo para saber de qué manera se va a hacer el tratamiento y eh, así como Israel cuidaba su semilla, su descendencia, tenemos que aprender a cuidar nuestra semilla y nuestra descendencia y buscan, obviamente, orar por un milagro. Pues Dios puede hacer milagros, claro que sí. Y también vamos a ver, algo más de lo que es cuidar tu viña, porque después vamos a ver cómo se defiende la viña, ¿ya? Eh, y bueno, vamos a ver también que cuando todo es problema en el hogar, llega el momento que se colma la paciencia del cónyuge que está siendo asediado, ¿no? Antes que se produzca una crisis. Y ahí, cuando ya hay problemas en el hogar, es mejor buscar el consejo primero de Dios, de la palabra de Dios, y también de ministros que sean usados para esto. No, yo les voy a decir la verdad, cualquier ministro no tiene la capacidad de ver cómo solucionar problemas, porque ¿saben por qué? Porque ni ellos mismos pueden solucionar sus problemas. Entonces, si tú no tienes ese testimonio de gente que sabe cómo llevar bien su matrimonio, un matrimonio saludable, un matrimonio en victoria, un matrimonio que sabe cómo vencer en Cristo Jesús, y que tú ves testimonio, ves fruto y ves cómo están bien cuidados sus hijos entregados al Señor, pues esos son ministerios pastorales que van a ayudar a que la familia crezca. Pero si hay gente que está en desorden, es gente que no está ni siquiera en el Espíritu de Dios, les voy a decir que es muy difícil, y menos si no tienen testimonio, va a ser imposible que te ayuden. Imposible. No vas a tener la ayuda necesaria que se necesita de parte de Dios para que te ayude a rescatar tu matrimonio, si es que ya tienes serios problemas. Entonces, también es importante, ¿no?, que los cónyuges acepten que necesitan buscar la ayuda de Dios y tienen que cooperar con el Espíritu Santo. Entonces, si el hogar atraviesa problemas, pues seamos humildes, busquemos la ayuda, primero la ayuda de Dios, oren juntos, busquen ayuda espiritual, ministerial, que les pueda ayudar, consejería, terapia, no sé, hagan lo que sea, pero defiendan sus matrimonios. Sobre todo para que no vivan en infelicidad, sino que vivan realmente como se debe vivir. Y
y oren mucho, ¿no? Mucha oración, ayuno, ayuda mucho a que, eh, a que nosotros estemos orando y ayunando y vigilando nuestro hogar, especialmente las mujeres, porque la mujer rodea al varón. Y si te puedes unir a orar y a orar con él, eh, y ayunar, ¿no? Ayunar, vigilar, también con él es muy importante. Algo que mantiene a un matrimonio saludable y en victoria es eso, es que oremos juntos. Nosotros con mi esposo oramos juntos, siempre, en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando es posible, 3 veces o 2 veces mínimo en el día. Si no, de otra manera no tenemos victoria. ¿Cómo podemos tener victoria? ¿Cómo podemos tener unidad del espíritu? Es importantísimo. Y cuando Dios nos ordena un ayuno juntos, lo hacemos juntos. Si Dios nos ordena ayuno separado, lo hacemos separado. Pero siempre estamos orando y velando, vigilando, siempre, siempre estamos. Entonces eso es un consejo que yo les doy para que ustedes puedan tener un matrimonio en victoria. Nosotros, gracias a Dios, vamos a cumplir ya 4 años de casados y tenemos victoria para la gloria de Dios y testimonio a las naciones de quién es nuestro Dios. Y no solo se hace eso mediante orar y la vida espiritual que podamos tener. No solamente es eso, es edificar, como les dije. Lean 1 Corintios 13, cada versículo tienen que edificar cada día. Así lo que es la paciencia, el sacrificio, la bondad, la tolerancia, la honestidad, la sinceridad, la confianza, el respeto, la ayuda mutua, la satisfacción de tus necesidades, no solo espirituales y físicas, no sexuales también. Todo eso tienes que ver el cariño, el amor que fluya. El amor debe fluir como un río, así constante, como esos ríos de agua viva que es constante, no se para, no se detiene. Y siempre, ¿por qué? Porque siempre el matrimonio va a ser probado en el fuego, en el agua. Ustedes no saben que estos 4 años nosotros hemos sido probados en el fuego, en el agua, pero gracias a Dios estamos en victoria ya a punto de celebrar nuestro 4º aniversario. Entonces cada día es una victoria ya. Ya imagínense, pues a los que tienen 20, 30 años, hasta 50 años, pero bien, no solamente de número, sino bien. Porque yo veo matrimonios que pueden tener tantos años, pero de verdad yo no los veo en victoria. Ni duermen juntos algunos. Y constantemente están con resentimiento, odio, aventándose uno al otro. Y no se tratan bien. Entonces, si no amamos a nuestra propia carne, si no amamos a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio ser amado, ¿cómo vamos a poder testificar a las naciones? Eso es algo que Dios nos va a demandar, porque no vamos a hacer testimonio para nuestros hijos, que son los primeros que tienen que ver el testimonio delante, delante de otros. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos no ven nuestros hijos, ¿cómo van a llegar a Cristo? Aquellos que están orando para que sus hijos vayan a los pies, es que no ven testimonio, ni en tu vida, ni en tu matrimonio. ¿Cómo van a ellos decir, bueno, si mi mamá dice que Cristo sana, libera, que Dios es amor, no veo eso? No ve. Entonces es muy importante que tu vida le dé un testimonio a tu esposo, en primer lugar, y esposo, tu vida debe ser un testimonio para tu esposa, es una inspiración a buscar de Dios más. Y tus hijos, Dios los va a demandar la responsabilidad de los hijos que les ha dado, porque herencia de Jehová, ya saben, son los hijos del Señor, los hijos que nos da el Señor. Y bueno, hasta ahí es lo de cuidando tu viña. Ahora lo que yo quiero tratar es el tema de cómo es que vamos a defender nuestra viña. ¿Saben por qué? Porque luego que si nosotros logramos tener esa viña saludable, esa viña que da frutos, acuérdense que las zorras siempre están oliendo el buen fruto, del buen vino. Por eso es importante que limpies, mantengas limpia tu viña constantemente y que nos limpiemos de la cizaña que puedan insertar. Ahí nos quieren meter otra semilla, sácala de ahí. Entonces tienes que estar en conexión con Dios, pero cuando tú ya estás dando frutos, tienes todo eso, lo que dice el Salmo 128, eres bendecido, eres prosperado, tu esposa es una mujer de Dios virtuosa, alabada por las naciones, por las familias,
una mujer de influencia, una mujer bendita con el favor y la gracia de Dios. Tus hijos son, son también benditos, prosperados, están en los caminos del Señor, están ellos esforzándose, son valientes, son vencedores, son más que vencedores en Cristo Jesús. Viene una enemiga que va a querer, vienen unos enemigos, son dos, es como un matrimonio que viene. Viene el mismo Satanás a querer negociar contigo y si tú no aceptas la negociación, va a venir una que te va a querer matar. Te va a matar para quitarte tu viña. Y ahí tú vas a tener que dar la vida. Por eso dice, esposos tienen que amar a sus esposas, así como Cristo dio la vida por ellas, como Cristo murió por ellas. Así es. A ese nivel tienes que hacer. Y por tus hijos también. Tú eres el pastor y te tienes que convertir en un guerrero. Entonces ahí viene ya lo de defender la viña. Tienes que defender tu viña. Y tu familia no debe ser menospreciada por ti, y eso es algo muy importante, muy importante. Tienes que valorarlo. Tienes que valorar tu viña. Otra de las cosas, cómo cuidar, antes de entrar a lo de defender la viña y ver esta enemiga, estos enemigos de la viña, son otros enemigos de la viña, son los más peligrosos. Vamos a ver en este capítulo de Primera de Reyes 21:2. Ahí posicionemos en Primera de Reyes 21. Vamos a ver. Que aquí está específicamente en lo de la viña de Nabot, que yo les dije que lo leyera. Hay gente que no valora su viña y generalmente se está quejando, y eso es un menosprecio. Por ejemplo, si tú menosprecias a tu cónyuge, si tú menosprecias a tus hijos, no los tratas bien, dice que el esposo de la mujer virtuosa dice así: muchas mujeres obraron con nobleza, pero tú las superas a todas. Como vemos, la esposa es comparada con lo mejor. Entonces, los varones que están casados deben tener una conciencia clara, también saber que aunque existen mujeres virtuosas, la mejor es la tuya. Y una prueba de ello es que el resultado de su unión están los hijos que Dios te dio. Y eso es importante. Y por eso es que el enemigo ya va a venir a querer quitarte tu viña. Te lo va a querer quitar. Y va a hacer lo imposible para que tú se la entregues. Entonces acá dice, vamos a leer, dice que aconteció, ¿no? Pasar estas cosas, bueno, los acontecimientos que pasaron. Aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot, Acab representa al rey, ¿no? En este caso era un rey, era el rey de Samaria. Y ocurre que Nabot vivía, era vecino de él. Nabot era vecino. Y le dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O sea, estaba diciéndole como que tu viña no es la mejor, pero yo la necesito, ¿no? O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. En dinero. ¿Y qué le respondió Nabot? Líbreme Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Así le dijo. ¿Por qué? Porque obviamente tu viña es tu herencia, es la herencia que Dios te ha dado, es tu bendición. ¿Y cómo la vas a...? No puedes negociar ni venderla. No puedes negociar ni vender tu viña. No puedes. Entonces no la menosprecies, como Esaú menospreció la primogenitura. Esaú menospreció la primogenitura y la, la vendió por un plato de lentejas. Así, la menospreció. No le importaba, no le importó. No le importó lo que eso valiera, costara, no le importó. Entonces jamás menospreciemos la herencia de nuestros padres, jamás menospreciemos la herencia del Señor. Y muchas veces son tus hijos, muchas veces es tu esposa. Es lo que Dios te ha dado, es la bendición que Dios te ha dado. Tu esposo también, cuídalo, guárdalo, ora por él.
ayúdalo. Si tiene defectos, pues ayúdalo en sus defectos. Valora sus virtudes. Y cuida, guárdate, líbrate de no menospreciarlo para dárselo a otros, porque te lo van a quitar. Porque si tú logras negociar, te la van a quitar. Te lo quitan. Pero gracias a Dios Nabot fue obediente y no lo hizo. Él tenía temor del Señor. Entonces dice que Acab se marchó a su casa triste. Ay, claro, pues el enemigo furioso de que no pudo lograr quitárselo. Acab es una representación de Satanás, porque estaba casado con Jezabel. Y aquí vamos a ver a la esposa. Entonces dice que él se marchó a su casa triste y enojado por lo que Nabot de Jezreel había respondido, porque le dijo que no le iba a heredar. No le iba a dar la herencia de sus padres, la heredad de sus padres. Entonces dice que se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. No comió. Y su mujer Jezabel se le acercó y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me vendiera su viña, o que si lo prefería yo le daría otra viña por ella, y me respondió que no te daré tu viña. Entonces, ¿qué hizo su mujer Jezabel? Acá está la mala consejera, la mujer jezabélica, que manipula. Dice, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella le dijo, yo te la voy a dar. ¿Cómo se la iba a dar si él tenía otro dueño? ¿Cómo te la va a dar? Tiene otro dueño. ¿Qué iba a hacer ella? ¿No? Entonces ya ahí se ve exactamente todo lo que ella hizo para que atestiguaran mal aún contra él, que eran falsas acusaciones, porque así es el enemigo. Cuando no logra encontrar nada en ti, tú eres una persona recta, derecha delante de Dios, se te van a levantar falsas acusaciones, porque no es lo mismo que Satanás te acuse de cosas reales, verdaderas, que él tenga papeles acusatorios para venir en contra tuya, para que Dios no pueda defenderte, porque tiene cosas legales contra ti. Hay gente que es recta, íntegra, justa delante de Dios, como llegó a ser Abraham. Y aún llegó a ser Job, pero tuvo que ser probado. Tuvo que ser probado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Te va a pasar lo que le pasó a Cristo. Se levantarán falsos testigos y te acusarán. Ese es el alto nivel. Ese es cuando tú ya llegas a un nivel así, alto. Ya ahí te quieren matar. Es porque ya te van a matar. Entonces, para eso tienen que inventar. Entonces, obviamente lo condenaron porque según ellos dice que había maldecido a Dios, al rey, lo sacaron, lo apedrearon para que muriera. Entonces dice que los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitan en ella hicieron como Jezabel les mandó, sometidos a Jezabel. Esos son los líderes que están sometidos a Jezabel. Ella les manda, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Bueno, más adelante, que dice que entonces, bueno, lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Y después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, ya levántate, toma la posesión de la viña de Nabot. Se la entregó. Ya podía, claro, si ya no tenía dueño. La que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Entonces, al escuchar a Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Ya no tenía quien le estorbara, ya lo habían eliminado. Entonces ahí llegó Elías el Tisbita, y ya saben, le declaró todo lo que tenía que declararle, porque le dicen no solamente habló de parte de Dios, porque un profeta habla de parte de Dios, aunque muchos lo duden, aunque muchos no quieran recibir el mensaje. Y dice, así ha hablado Jehová, no solo has matado, sino que también despojas y volverás a decirle, así ha dicho Jehová, dice, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces el otro decía, bueno, ¿tú eres mi enemigo? ¿Qué pasa? Bueno, le dice, porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. Lógico que eres enemigo.
eres enemigo del Señor. Si eres enemigo del Señor, eres enemigo también nuestro. Así es, así es. Los profetas como Elías no consideramos amigos nuestros a los enemigos de Dios, no los consideramos. Y dice, por eso yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último hombre de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Pondré tu casa igualito, dijo, como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y obviamente como todos. ¿Por qué? Porque dice, por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. Y obviamente ahí decretaron por fin el juicio contra Jezabel, que los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y obviamente dice, el que de la familia de Acab muere en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que muere en el campo se lo comerán las aves del cielo. ¿Por qué? Porque ninguno fue, dice, como Acab, en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿A qué? Dice, se comportó de manera abominable, abominable, yendo tras los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales expulsó Jehová ante los ojos de Israel. Entonces, bueno, después, obviamente, vemos que a su tiempo viene el cumplimiento de todo esto, en lo postrero. Bueno, hasta aquí es lo que significa estos espíritus que siempre van a querer venir a negociar contigo. Y acá representa a los espíritus religiosos también. A los espíritus religiosos son demoníacos, ellos vienen siempre a negociar contigo, van a querer tomar aún tu esposa, tus hijos, tu familia, lo que Dios te ha dado como herencia, como heredad. Entonces tú no puedes negociar con ellos, jamás te comprometas y jamás te sometas a Jezabel, jamás. Ese es algo que a nosotros nos ha ayudado a tener, gracias a Dios, victoria. Por eso no tememos, no tememos que nos maldigan, no tememos que nos amenacen, no tememos. ¿Saben por qué? Porque el único temor al que tenemos que tener principalmente temor es al Señor. Si tú tienes el temor del Señor, vas a saber cómo defender tu viña y Dios te va a proteger. En este caso, ellos hicieron maldad y lamentablemente, pero la sangre de Nabot, que era inocente, llegó a los ojos de Jehová y él envió un profeta a defender. Entonces, por eso los profetas estamos acá para defender a las familias, a los matrimonios, a los hijos, orar por ellos. No vamos a permitir que venga gente aún de la misma que se diga familia cristiana y no son de nuestra familia, no son. A maldecir a otros, a querer matarlos, a querer amenazarlos. No, jamás debes aceptar eso. No lo aceptes. No lo aceptes. Y si ellos me están escuchando aquí, yo les digo que los profetas estamos aquí para traer la restauración de las familias, restauración de matrimonios. Pero también estamos para preparar el camino al Señor, llamarlos al arrepentimiento, que se conviertan. Queda poco. Los días están contados de todos aquellos que están haciendo maldad y quieren destruir los matrimonios, quieren destruir las familias, familias espirituales, congregaciones, yo no sé. Pero lo que viene de parte de Dios es exactamente eso. Ese juicio que le declaró a Acab y a Jezabel, a gente que no se cansa de hacer maldad, gente que está llena, infestada de demonios, y ellos ya están conectados con principados y potestades que los usan como títeres para hacer lo que ellos quieren, y cuando ya no les sirvan, simplemente los van a matar, los van a desechar. Entonces jamás te prestes a ser parte, a ser títere de Satanás y sus generales, de Satanás y sus demonios. Jamás. Tú tienes que ser recto, íntegro, justo delante de Dios. Y aún si tienes que dar tu vida por tu viña, pues tienes que dar tu vida. Porque eso hizo Cristo por nosotros. Cristo no solo llevó la cruz y todas las marcas, Él dio su vida por nosotros, derramó su preciosa sangre. Así que Él ha comprado tu vida, mi vida, el precio de tu familia, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y bueno, entonces por eso, eso es lo que jamás debes permitir que se haga, ni con tu familia, ni con nadie, porque todo eso es lo que van a querer hacer. Entonces, si te quieren quitar la viña, cada uno de nosotros tiene una viña que defender, ya sabemos. Esta viña tiene varias facetas, es nuestra familia, nuestra vida, nuestro llamado, nuestro ministerio. Existe una amenaza hoy en día en contra de nuestra viña, quieren apoderarse de ella, quitarnos la bendición de nuestra heredad. Y obviamente vemos que el enemigo natural de las viñas, principalmente es Jezabel, porque Jezabel incitaba a ese esposo sometido bajo ella. Ella no se sometía, porque Jezabel jamás se somete a nadie. Y a veces no solo es una mujer, es un hombre que manipula a la esposa para que haga maldad. Entonces nuestra viña familiar es codiciada y un enemigo de las tinieblas quiere apoderarse de ella. Y obviamente Jezabel es enviada por el mismo infierno, por Satanás. Entonces el diablo siempre quiere destruir la familia, ha querido tomarla y en este caso trabaja con esa enviada suya del infierno llamada Jezabel. Jezabel le quitó la viña a Nabot, un hombre inocente, solo abusando de autoridad y poder, del poder que tenía a través de Acab, como rey de Samaria. Entonces mucha gente usa ese poder para usarlo para la maldad. Pero Dios, hay un Dios que lo ve todo y hay un Dios que hace justicia, que nos hará justicia si nosotros sufrimos este tipo de atropello, de persecución, de codicia, de plan de destrucción del enemigo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Ahora, Jezabel es una potestad que es enemiga principalmente del ministerio profético. Por eso a los profetas Jezabel nos odia. Nos odia a morir, nos quiere matar, pero no nos importa, porque nosotros, también los profetas, somos como Elías, ministros de fuego, que lo único que vamos a hacer es levantar altar para Jehová y caerá fuego del cielo, si es posible, para destruirlos a todos aquellos que se levantan en contra, no solo de nosotros, a nosotros nos defiende el Señor, pero sí nosotros buscamos levantar, restaurar el altar familiar dentro de las viñas. Y por eso Jezabel se levanta a querer destruir esos altares. Entonces, Elías representa el ministerio profético que ayuda a restaurar el altar familiar. Eso es una de las claves para que tú sepas cómo defender tu familia. Tienes que edificar altar, casa para Jehová, si es que Dios te ha enviado a abrir una obra. Pero dice también que si Jehová no edifica tu casa, en vano edificas. Entonces eso también tienes que ver. Entonces por eso tienes que levantar un altar familiar ahí en tu casa. Entonces el espíritu de Elías está enviado en estos tiempos, según Malaquías 4:5, dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y en Malaquías 4:6 dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces en la viña de Nabot eh, hay muchas cosas que se pueden sacar de ahí, mucha enseñanza, que nos van a enseñar, obviamente, cómo cuidar nuestra viña, ya lo hemos visto. Otra de las cosas que tú debes hacer para, para poder cuidar tu viña es, por ejemplo, disfrutar de tu viña. En Deuteronomio 25 dice, eh, habla ¿no? de la casa, de la edificación de la casa y todo eso. Dice, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene, dice. Entonces, dice, los oficiales hablaban eso al pueblo porque era una de las leyes de la guerra. Y en Deuteronomio 26 dice, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Lo mismo que el que se ha casado tiene que ir a disfrutar de su esposa, y también el que edifica una casa o compra una casa tiene que estrenar su casa. Lo mismo va a pasar con tu viña. Si tú ya has plantado una viña y no disfruta de ella, dice, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute, ¿no? Y lo mismo habla con la mujer, ¿no? El que se desposó con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa. Por eso que a los recién casados no iban a la guerra, porque no iba a pasar que de repente la mujer se quedaba viuda, ¿no? Antes de tiempo.
Entonces, uno de los mandatos de Dios es disfrutar de los regalos que Él nos ha dado, y eso es nuestra viña, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, también es toda la familia, nuestros padres, hermanos y la familia espiritual, porque muchos se van a querer meter y quitarte tu bendición. Esa es una de las claves para que tú tengas éxito en tu viña. Disfruta tu viña. Número uno, defiéndela, aprende a defenderla. Número dos, disfruta de tu viña. Y número tres, trabaja tu viña. Porque si tú no trabajas tu viña, pues ¿quién la va a trabajar? Por eso que yo digo, los matrimonios no se sostienen solo por palabras, solo por oración, no. Es porque tú la trabajas. El amor se trabaja, se edifica todos los días, lo mismo el matrimonio y la familia. Es por trabajo. Entonces no es por la gracia de Dios que tú vas a recibir un matrimonio. No, ya, Dios te dio el esposo. ¿Qué vas a hacer con tu esposo? Dios te dio la esposa. ¿Qué haces con tu esposa? Dios te dio los hijos. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Trabaja, cuida, guarda. Tienes que hacer, tienes que trabajar, edificar. Y eso lo dice aquí la palabra de Dios en los Proverbios. Dice Proverbios 24, del 30, pasé junto al campo el hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ahí cubierto su faz. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo. ¿Por qué? Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre amado. Entonces tenemos una familia que formar, tenemos que sacar esos espinos, ¿no? Que habla de en la parábola del sembrador, tú lo puedes ver. Ahí, vas a estudiarlo. Cómo trabajar tu viña. Saca esos espinos que representan los afanes y pasatiempos. Nos dedicamos a otras cosas que no son importantes y descuidamos nuestra viña. No estamos trabajando, estamos ociosos, estamos flojos. Y la semilla, que son los hijos, se van perdiendo. Las ortigas, que representan la desolación, la pobreza, es cuando ya se pierde la bendición de Dios y solo hay calamidad en la familia. Y la cerca destruida es cuando ya no tiene cobertura. Con ella está abierta para ser destruida, consumida tu viña. Entonces, qué importante es principalmente la cobertura de Dios y qué importante es la cobertura de un padre, tanto como un padre espiritual que cubre toda una familia espiritual, pues el padre es la cobertura de una casa. Por eso, si no hay padre, muchas veces muchos matrimonios se destruyen por eso. Familias se destruyen, matrimonios se destruyen porque aún ni siquiera está cumpliendo la labor de padre. Entonces eso también Dios les va a demandar la responsabilidad a los que son cobertura, a los que deben ser padres. Vamos a ver otro punto, otra clave. Ya, número 1, defiende tu viña. Número 2, disfrute tu viña. Número 3, trabaja tu viña. Número 4, guarda tu viña, vigílala. Cantares 1:6 dice que te pusieron obviamente a guardar otras viñas. Dice, mi viña, que no era mía, no la guardé. Y acuérdate de Cantares 2:15, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, nada es más importante que guardar nuestra familia. Nada, nada. Por eso tu familia es tu herencia, es tu primer ministerio, debe ser lo más importante después de Dios, obviamente, para ti. Entonces, nada es más importante de lo que Dios te ha dado, tu familia. Entonces, muchos se dedican a sus trabajos, las empresas, al servicio de la iglesia y olvidan guardar su viña. Y eso tiene que ver con cubrir tu casa, enseñar la palabra, saber qué hacen tus hijos, conocer el estado de tu familia, qué les pasa, qué les duele. A veces ni siquiera se preocupan por su salud, ¿no? Y para los padres significa que hay que darles tiempo a los hijos. Entonces, tenemos que también en la iglesia saber delegar, no solamente tú quedarte a hacer todo. Entonces, acuérdate que hay zorras pequeñas que están queriendo devorar tu viña. Y vamos a ver también que Dios nos enseña a trabajar la viña en Isaías 5. En Isaías 5 hay cómo edificar y trabajar la viña. Entonces, Isaías 5, pueden leerlo ahí en sus casas.
donde se habla de la parábola de la viña. Ahí está todas las claves, cómo vas a tener una viña exitosa, cómo la tienes que trabajar, cómo la tienes que cercar, qué es lo que tienes que hacer. Así que yo te voy a dar solamente aquí unos puntos concretos en la parte donde dice Isaías 5:2, luego que él empieza a cantar, ¿no? El cantar de mi amado su viña. Porque tienes una viña con una ladera fértil. Esa es tu viña. Y en Isaías 5:2 dice solamente, ahí está la clave. Lee Isaías 5:2 y vamos a dar las claves aquí. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces aquí hay una clave. Número 1, vemos vamos a dar las claves de cómo edificar y trabajar una viña para que tengas una buena viña. Una buena viña. Estas son claves de tener una viña conforme al diseño de Dios, una viña fructífera, una viña próspera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Acá están los puntos claves, en Isaías 5:2. Número 1, tienes que cercar la viña. La viña obviamente tiene que ser cercada, hay que darle cobertura, protección. La cerca cubre la siembra y la cosecha de la viña. O sea, la cerca es protección. Tienes que protegerla de enemigos y depredadores. La cerca trae bendición. Eso tiene que ver con cobertura y protección, ya sabes. Porque cuando se pierde la cerca, entran los enemigos. Eso ya se sabe. Entonces, uno de los que sabían cómo cercar, por ejemplo, un ejemplo está en la viña de Job. Job, antes de que obviamente pasara todo, era un hombre que sabía cómo cercar, sabía cómo hacer. La cerca, claro que Dios, bueno, lo probó, a ver, quitándole la cerca, pero él sabía cómo edificar, qué hacer, aún cubrir a sus hijos. Número 2, habla de despedregar. Y despedregar tiene que ver sacar las piedras. Tienes que quitar las piedras de tropiezo de tu viña, ¿no? Hay que limpiar, ¿no? Tenemos que quitar las piedras, limpiarla. Y eso es traer disciplina a la casa. Tú tienes que establecer disciplina en tu casa. Yo les digo que a mí me enseñaron no solo para el ministerio, sino para la familia, una de las claves de éxito es tener orden y disciplina. Si tú no tienes orden y disciplina en tu casa, menos espere en tu vida, no espere tenerlo en tu familia y menos en la iglesia, en tu ministerio. No hay éxito, no hay victoria. Orden y disciplina. Entonces, el padre pone orden y disciplina. Y lo mismo, la mujer ayuda a que el padre también, ¿no? Ayuda en el orden de la casa y ayuda también en la disciplina de los hijos. Es muy importante. Entonces, eso tiene que ver con el despedregar, quitar las piedras. Entonces, las piedras no permiten que la vid crezca bien, ¿no? Ni que crezca derecha. Hay muchas piedras que están impidiendo que tu viña crezca. Entonces, tienes que quitar la piedra. Tienes que quitar la piedra. Todas esas piedras que están obstaculizando que tu viña crezca correctamente. Número 3 dice hay que plantar vides escogidas. Dice y plantó cepas. En otras versiones dice plantó cepas de la mejor calidad. En la Dios habla hoy. Y en otra Biblia dice sembró las mejores cepas. Obviamente que hay que plantar cepas de buena calidad, eso es lo que se llama la plantación de una viña. Los que saben de viñas, de vinos, saben. Entonces debemos procurar lo mejor en nuestra viña y no solo en los bienes materiales o dinero, sino en afecto, en calidad, palabras buenas, buenos ejemplos, fidelidad, amor. Si tú siembras lo mejor, vas a cosechar lo mejor. Entonces no hagas mezclas, ya hemos dicho, no hagas mezclas. Y número 4, ¿qué hizo? Dice, edificó en medio de ella una torre. Las torres sirven para vigilar la viña contra las depredaciones de hombres y animales y para uso del dueño. Entonces necesitamos estar atentos a lo que sucede en nuestra viña, en nuestra familia y guardarlas de los peligros. ¿Quién es la torre? Vayan a Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá al justo y será levantado.
Entonces esa torre es poner el nombre de Jehová en nuestra viña, es seguir sus propósitos y hacer su voluntad. Y recordemos también lo que dice el Salmo 127:1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velas la guardia. ¿De qué te sirve tener tantos guardias, tener sistema de seguridad, todo? Te roban tu casa, te roban tu familia. Es importante que pienses en eso. Número 5 dice que hizo un lagar en el lugar donde se hace el vino, y el vino representa el gozo, por lo que es la vida en el espíritu que produce el fruto del gozo. En el lagar se pisaba la uva, todos saben que ahí trabajan, las mujeres trabajan pisando la uva, cantando mientras ellas lo hacen. Se manchan la ropa mientras lo hacen también, pero es por el gozo que está en la viña y eso se contagia a los demás. Entonces dice, debemos tener un lagar en nuestra casa para gozarnos todo tiempo. El lagar significaba eso, pero también acuérdense que el lagar significa juicio divino de Dios. Eso lo dice el Apocalipsis 14, 19 al 20. Por lo que también son momentos de disciplina de Dios sobre nuestra viña, familia. Entonces también es tiempo de la justicia de Dios cuando Dios juzga a nuestros enemigos. Podemos estar en nuestro lagar pisando la uva, gozándonos, pero Dios va a estar juzgando al mismo tiempo a tus enemigos. Quiere decir que ese lagar es un efecto doble. Ese lagar es un efecto doble. Si tú aprendes a caminar en el espíritu, dice que la vida en el espíritu, por eso que hay gente que no vive en el espíritu, vive en la carne. Y como tiene mucha religiosidad, eso les impide tener gozo. Por eso nos odian. Por nosotros tenemos el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es que me hace mantener viva, viva, joven, gozosa, victoriosa, vencedora en el Señor. Porque es de Él que viene mi fortaleza, mi fuerza, mi vida. Por la gracia y la misericordia del Señor es que estamos vivos, no hemos sido consumidos por nuestros enemigos. Gloria a Dios. Entonces lo mismo es en tu casa. Gózate con tu familia, gózate en el Señor. Mantén el gozo del Señor, pero eso solo se logra cuando tú aprendes a vivir en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu, no en la carne. Ahí tienes el gozo del Señor. Entonces mientras tú estás en el lagar gozándote, fabricando el vino, Dios está haciéndote justicia en otro lado. Porque al mismo tiempo es la justicia de Dios, el juicio de Dios está viniendo sobre tus enemigos. Pero si tú no estás en eso, entonces ahí dice que ahí sí Dios te da la disciplina a ti, Dios te va a corregir a ti, Dios viene a ti primero. Entonces cuando Dios ya a ti te trató, cuando Dios ya a ti te procesó, porque te sometiste hasta la disciplina de Dios, pues entonces ya comiénzate a gozar en ese lagar, porque ya el Señor está yendo a hacer justicia. Es el tiempo de la justicia de Dios, porque mientras tú te gozas, el Señor te defiende. El Señor te defiende de todos tus enemigos. Gloria a Dios por eso. Amén. Listo. Entonces, hasta aquí es esta enseñanza. Es la última enseñanza del año, porque ya el otro mes solamente hay mensajes proféticos, hay acción de gracias para el Señor. No sé si el Señor me da algún mensaje, me parece que es lo de la... hay algo que Dios me dijo y hay otro mensaje que me ha dado ya para enero. Para enero ya me está dando mensajes. Solo voy a tener un mensaje porque ya a partir del próximo año obviamente ya salimos rumbo a las misiones. En el nombre de Jesús vamos en victoria, avanzando, a expandir la obra del reino de Dios, y el enemigo en el nombre de Jesús es derrotado, derribado de todo territorio. Y Jezabel está derrotada en nuestras vidas y todos aquellos que se levanten, porque dice que aunque un ejército de todos los extremos de la tierra se levanten contra nosotros, si Jehová va delante de nosotros, tenemos la victoria asegurada. Y por eso tenemos que gozarnos, porque estamos protegidos por el Dios nuestro, que nos favorece, que nos da favor y gracia. Pues vamos a celebrar en este mes de diciembre, mes de celebración en el nombre de Jesús, mes de victoria. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, los bendigo con todas las bendiciones del cielo. Deseo excelente, no solo fin de mes, excelente inicio al mes de diciembre. Vamos por más, ¿ok? Y vamos a celebrar.
Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye bye.